Yo estoy aquí con amigos y amigas. What an amazing story we were just told. Manuel Ayau, mi amigo, era un hombre mágico. Manuel Ayau was a magical man. I first met him half a century ago when I was a pup. I was a student of Milton Friedman at the University of Chicago. I was chairman of a student organization called Students for Capitalism and Freedom. We were shameless in our love of liberty. And Mr. Friedman invited me to a meeting one weekend at a hotel in downtown Chicago where I was seated at dinner next to an engaging leprechaun, a Guatemalan leprechaun named Manuel Ayau. And Mr. Ayau explained to me that this is over dinner, he explained to me the wonderful thing about capitalism, the wonderful thing about free enterprise, the wonderful thing about freedom is everyone can be a winner. Let me explain, he said, in what I would learn to, and as all of you know, was his remarkable way of being un maestro, un profesor, a teacher who made learning easy. Manuel said to me, imagine that I have a pound of coffee. It's Guatemalan coffee. It's very good coffee. You will love this coffee. Someday, you and I, you will come to my country. You will come to Guatemala, and you and I will sit in the sunshine in the land of eternal spring, and we will have a cup of Guatemalan coffee, each of us, in the shadow of a great volcano. But you don't have to come to Guatemala to enjoy my coffee. If you have $1, I will sell you my pound of coffee for your $1. I would rather have your $1 than my pound of coffee. Would you rather have my coffee or your $1? I said, well, Mr. Ayau, based on your explanation, I'd rather have your coffee for my $1. So let's see, he said, you have $1 and you'd rather have my coffee. I will give you my coffee. You have $1, I'd rather have your $1 than the coffee. You will give me your $1. And look at what just happened. We've traded $1 for coffee. When all is said and done, there's still $1 and a pound of coffee, but we're both better off. We have created wealth. We started off less well off than we are after we did the exchange. This is the brilliant, simple thing about trade. When free people trade in their own interests, they're better off. Each comes away from the deal better. No one's a loser. It is not, as he would say later in a book he wrote in Spanish, it's not a zero-sum game. The sum grows. And imagine this happening today 10 times, 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times across a great land as free people are doing things that free people do, trading, creating things, making things that they will trade with others in exchange for things that they want and that others want and so forth. This is how wealth grows. And all that's necessary for all of us to be better off is for us to be free to do this, to do what comes naturally, to trade fairly and openly with each other under rules where our rights are protected and respected. It's as simple as that, isn't it? This was the magical vision of Manuel Ayau and his ability to explain it. Now, there was true magic in this. 25 years later, 25 years after that lovely weekend in Chicago, indeed 25 years ago, I came to to Guatemala, and I had a cup of coffee, Guatemalan coffee with Manuel, in the bright sunshine in the land of eternal spring, underneath the shadow of a volcano. And that, he was absolutely right. It was the best coffee I've ever had. And part of it being the best coffee I ever had was because I was having it with the man with whom I was having that coffee. Such was the spirit of Manuel Ayau. I am so grateful to our hosts here at the monastery. I'm so grateful to our hosts here in Guate Libre. What a fabulous message we just heard. I'm so grateful to La Familia Ayau,
and all the friends of the Familia Ayau for organizing this celebration and for inviting me to be here, to pay tribute to a man who was not just my friend and not just a great teacher and citizen of Guatemala, but someone who was really a great teacher of and citizen in the world, at least in El Mundo Libre, in the free world. You heard I am the president-elect, the first vice president of the Philadelphia Society. Manuel was a distinguished member of the Philadelphia Society, where he would come, as I have just described, and sit happily chatting with young people and old people, with experts and with novices about the cause of freedom, making friends for freedom, explaining freedom, resolving doubts, explaining the rule of law, explaining the friendship that abides among peoples who are free, explaining how freedom and commerce lead to peace. He was a great teacher of those things, and not just in your country. He was a very valued member of our Philadelphia Society in the United States, a society that takes its name from the city where the American Declaration of Independence was written and where the American Constitution were written. And Manuel was a great admirer and teacher of the principles of those documents. He understood their importance for our country and universally. The idea that those governments that are just are the ones that derive their just powers from the consent of the governed. That everyone has inalienable rights to life, liberty, the pursuit of happiness, property. That the rule of law is essential to making happy, productive lives possible. And he helped us reinforce that message in the United States. He was a very valuable friend of the United States and the American people. And he helped spread that message here in Guatemala. He did it by word, and he did it by example. But by example, he was a businessman who practiced what he preached. He took risks, he made deals. He traded. He traded so that wealth would grow. There were no zero-sum games in his trades, whether it was in the oxygen and gas business or the tiles business or the many other enterprises that Mr. Ayau and the Ayau family developed and nurtured and grew for the benefit not only of themselves and the family, but the country as a whole, for the people whom they employed, and the people who were their vendors, and the people who were the beneficiaries of the commerce in which they engaged. As you know, he was involved in any number of civic activities. He helped found the stock exchange in Guatemala, the debt exchange. He was deeply committed to rural electrification. I think he headed the National Institute on Electrification in Guatemala, understanding that free people left to their own devices will create and spread technology. And technology will help people. Technology is a natural outgrowth of freedom of the capitalist system. And think what a godsend it is for people across the mountains, across the rivers, throughout this country to have in the smallest villages electrification. This was part of his vision. Obviously, many of you have shared, and you've made it happen. But not just in the realm of business, of course. He understood the importance of teaching these ideas. He understood, in the words of a great member of the Philadelphia Society, the late Richard Weaver, ideas have consequences. Ideas tienen consecuencias. If you can endow people with ideas, they can take those ideas in their own minds and their own hearts and run with them and translate ideas into effective action. And so he began creating institutions to spread ideas, from CES, the Center for Economic and Social Studies, all the way to Marroquin University. What an amazing institution that is. I am the president-elect, the vice president of the Philadelphia Society. Our secretary and executive director is sitting right in front of me. Her name is Lenore Ely. I hope you know her. She's a great friend of the Ayau family. She's also the vice rector of Marroquin University, a living
implant of the Ayao philosophy inside the organism that is Marroquín University. But that's not the only university represented here, is it? Do you all know Madre Inés Ayao? Do I need to introduce her to anyone? Is there any doubt who her parents were? Is there any doubt? And I'm not asking you to check her genealogical papers. I'm just saying, look at the woman and see how she behaves. I spoke of electrification. Is that not a human dynamo? Look at what she has built. Look around you. Circumspice, as they say in Latin. Look around you to see what this woman has been able to build. A religious community that serves the spiritual and natural needs of many people. Many in this room. She has deeply affected for the better the lives of countless young people in very serious and grave need, sometimes with the opposition of people who ought to know better to get in the way of delivering those kinds of services that some of the most desperate and needy of our brothers and sisters have needed. But she's a woman who, when she sinks her teeth into an idea, runs with it. She's created a university, the University of Manuel and Olga Ayao, because she has endless spare time. I mean, there's just nothing. For the rest of us, there are 24 hours in a day. For her, there are 24 centuries in a day. She lives the life of a religious, where we count time in minutes, seconds, hours. She counts time in centuries and millennia. And she has built a university on the same principles, trying to teach the same principles that animated her father to create Marroquín University, to do it online, to do it in a thoroughly modern way, to reach as many people as possible with the least possible cost, to spread wealth by spreading ideas, understanding that that is how a civilization not only sustains itself, but grows. So you see the spirit of Manuel Ayao living, and many of you I've spoken with around the room who've told me about your commitments to his ideas and how they have affected your lives and your plans and things in this room that you're talking about that may change the life of Guatemala, Latin America, and all of the world for the better. I'm so pleased as a North American to be the friend of you and to be able to do my part, I hope, in coming years with other friends in Washington and elsewhere around the United States to build this worldwide family of liberty, knowing that we have a sound grounding in the ideas of people like Manuel Ayao and in the robust spirit of people like his daughter, and indeed the whole familia Ayao, who are salted throughout this room. You can tell somebody who's got Ayao blood in him or her because they are these natural dynamos, as I have described. Libertad muere en silencio. ¿Sí? Entonces, hagamos ruido. That's the message. Let's be heard. Let the voice of freedom be heard. Let the voice of Manuel Ayao, our friend, our inspirer, speak through us. I am delighted that you have invited me to join you in today's celebration to begin the celebration of the 100th year of his life. Let us all, not just his family, but all of us be satisfied that the life of Manuel Ayao was a life very well lived, and because his spirit lives, it is a life that has not ended. Thank you. Cuando Madre Inés me informó que necesitaba un artículo en el centenario del natalicio del Dr. Ayao, muchas emociones y recuerdos se volcaron en mis adentros al recordar una de las mejores etapas de mi vida como trabajador liberal. Y en más de alguna oportunidad, con no varios interlocutores, he dicho que es uno de los mejores trabajos que he tenido por debajo, por supuesto, de la militancia política. Y siempre trato de no hacer demasiado barullo con eso porque la gente a veces me pregunta, ¿trabajó con el doctor? Y yo, por supuesto, corrijo la plana diciendo, no, trabajé para él. Bajo sus órdenes y no junto a él, lamentablemente. Y no llegué a tiempo para hacer eso que hoy, por medio de mi experiencia en la biblioteca,
he logrado entender luego de 15 años de ese interinato en la biblioteca de Bahía, como se le conoce a su casa. Eran más o menos mediados de 2017 y buscando nuevos retos en mi vida profesional, mi hoja de vida llegó por recomendación a manos del doctor Manuel Ayau, alguien a quien siempre había visto hasta ese momento literalmente en el Olimpo de la batalla liberal en Guatemala. Si no mal recuerdo, y allí por el año 1990 mi madre ya lo mencionaba junto a las propuestas de Jorge Carpio Nicol, candidato en ese momento a la presidencia y él a la vicepresidencia. Y desde ese entonces logré identificar el apellido con la política. Al estudiar la Segunda Guerra Mundial, hasta se me hizo contradictorio que lo llamaran Uso, pero me acostumbré al término al escuchar con repetición el sobrenombre, aunque para la época en la que le quedó el mote, hacía un tanto de sentido. Lo más interesante de mi primera y única entrevista en la oficina del rector de la UFM con el doctor Ayau es que no abrió la hoja de vida que le había enviado. Y ahora ya no sabré si fue porque ya la había revisado o porque me recomendaban muy bien, o quizá porque él sabía, como buen ingeniero y economista autodidacta, y también tenía un sexto sentido para reconocer a las personas, también los negocios. Doña Olga estaba a su lado, también observante de aquel sujeto que pasaba de los 30, o sea yo, y no tenía ni idea de cuánto podría cobrarles por un trabajo que sería una importante recopilación de artículos y ordenamiento de libros. Esa contratación me cambió completamente la vida, pues me permitió más libertad de tiempo y me empujó hacia el trabajo independiente, con una palmada en la espalda de parte de uno de los defensores del libre mercado más importantes del siglo XX en América Latina, tal como lo dijo aquí mi precursor. Ha de ser por eso que a partir de ahí no he dejado de tener al menos entre 2 y 3 trabajos simultáneamente, y hasta el sol de hoy debo agradecer al doctor ese real empoderamiento que me otorgó. ¿Y qué tan importante podría ser una biblioteca privada para el destino de un hombre o de un país? Bueno, tengo mis propias respuestas a esta pregunta. Y es la razón por la que hoy les cuento este pequeño relato, puesto que no era solo una colección de libros antiguos o autografiados por gente que cambió el mundo en el occidente y Norteamérica. Tampoco se trata de publicaciones en los principales periódicos de Guatemala, el Caribe, Norteamérica. Tampoco se trata de las fotografías con los constructores de las economías más dinámicas de finales del siglo XX. Esa biblioteca es la principal responsable de transformar la mente del doctor Manuel Ayau y de darle a su obra empresarial, política, académica y liberal. Y por tanto también la precursora de la mayoría de las empresas que fundó, las 2 universidades en Guatemala que pregonan el liberalismo económico como principal cura para el estatismo que atraviesa este país, y también de políticas monetarias, privatizaciones y la inspiración de muchos liberales y conservadores a lo largo y ancho de esta patria y por supuesto también sentados aquí en estas mesas. Es el catalizador de la transformación de Guatemala hacia el capitalismo que muchos hemos comenzado y que tarde o temprano nos llevarán a convertirnos en una potencia mundial, justo como los países a los que su propietario visitó en muchas oportunidades y donde compartió con los arquitectos de sistemas económicos libres, donde las personas lograban alcanzar sus sueños en medio de un mercado libre, con un irrestricto y respeto a la propiedad, el sueño que el doctor no logró ver en vida, pero que sin duda esa biblioteca le inspiró a soñar. Ya no puedo hablarles de los títulos que registré en esa biblioteca, pero fueron cientos. Desde los tratados astronómicos de Copérnico, aún estando Copérnico en vida, pasando por los clásicos, libros de ingeniería, matemática, física, economía, el manual de artillería de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, sin dejar de pasar dedicatorias de mano del mismo Ronald Reagan, Margaret Thatcher, las colecciones de libros del siglo XIX y hasta misales que datan de 1700, aún escritos en pergamino de piel animal. Buchanan, Hazlitt, Hayek, Smith, Bastiat, Santo Tomás y muchos otros eran títulos recurrentes en las estanterías, las cuales ordenaba por medio del sistema decimal Dewey, al mejor estilo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, solo que él quería ya por allá en el año 2008 ir más allá y tenerla en línea y poder consultar sus títulos en cualquier parte del mundo.
Ya que mi pluma no es tan hábil en la prosa, solo puedo decirles que era un verdadero deleite ese conjunto arquitectónico mezclado con la elegancia de las estanterías de madera y vitrinas, junto al olor de siglos de colecciones de hojas, pergaminos, tinta, papel, metales y otros tesoros que no mencionaré. No se podía tener mejor atmósfera para el trabajo intelectual, ya que incluso la luz hacía que uno se transportara a un tiempo y un espacio intelectual que invitaba a la investigación, al estudio, el análisis y la creación conceptual. Creación que se encontraba repartida en los muebles y la estancia para tomar notas, como muestra de que esa inspiración era constante y hasta me atrevo a decir, una fuerza que no podía detenerse y que por el contrario inspiraba a continuar a pesar de los años o la aparición de las enfermedades. Hice cuanto pude cumplir mi trabajo, que quedó inconcluso en el ordenamiento de la biblioteca. Solo logré terminar el fruto de esa inspiración generacional e histórica, dándole orden y espacio temporal a la obra del doctor. La enfermedad que sufrió al final de sus días no me permitió continuar y debí dejarla en algún día de enero de 2008. Pero la biblioteca no me ha dejado a mí. Y vivirá en mi memoria hasta, espero, al final de mis días o de lo que soporte mi propia memoria. Pero los invito hoy a que puedan visitarla. Sé que hace mucho nos han inspirado esta vida íntegra vivida por el doctor Ayau Cordón, y no sé cómo ni tampoco sé cuándo, pero cuando esa biblioteca quede abierta al público, ustedes, al igual que yo, podrán entender el origen de la gran obra del doctor Manuel Ayau Cordón. Muchísimas gracias. ¿Qué se puede decir cuando uno tiene la fortuna de que su héroe sea su abuelo? Es el privilegio más lindo que una persona puede tener, creo yo. Me tocó vivirlo a mí y pasar tanto tiempo con él, aprender tanto de él. Ha sido maravilloso. Musso era un payaso. Todos los que lograron convivir con él saben de su tremendo sentido del humor y de la manera, como mencionaban, de transmitir las ideas, pero también con una gracia muy especial que a mí me encantaba. Y recuerdo mucho de niño en Bahía, la casa de mis abuelos acá en Amatitlán, esas batallas, esas historias de las batallas que libraba Musso con sus amigos, sentados alrededor de una mesa rebosante de comida que había preparado mi abuela y donde hablaban de todas las cosas que necesitaban hacer y necesitaban cambiar. Yo debo haber tenido 8 años y decir que estaba inspirado por eso que oía es no darle justicia a lo que sentía en mi corazón. Y eso era una de las grandes, creo yo, habilidades de Musso, esa habilidad de inspirar a las personas, y sin duda lo hizo conmigo. Cuando me llevó un día, debo haber tenido un poco más, 10 años, al Barranco, que hoy es la Universidad Francisco Marroquín, yo solo pensaba en este montarral que se puede hacer, y él hablaba de que iba a construir un túnel, iba a meter la biblioteca, y yo decía, wow, o sea, que no puedo creer, qué visión, o sea, de verdad. Y me quedó esa visión, y hoy en día uno va a ese campus, que es la maravilla, no solo de Guatemala, sino realmente del mundo. Hace poco escuché a unos profesores que habían llegado a la universidad y estaban fuera a hablar con otros profesores de la teoría de liberalismo, y decían que si no había dado clase esa persona en la Universidad Francisco Marroquín, no podía considerarse un buen liberal. O sea que ese es el impacto de Musso, mucho más allá de las fronteras que ha tenido. Y en esta rememoranza de su vida, esas semillas se plantaron muy fuerte en mi propia vida. Tuve la oportunidad de participar con él en algunos proyectos, pero para mí el proyecto más hermoso y más poderoso es el proyecto que hoy hacemos en la isla de Roatán, en Honduras, que se llama Próspera,
donde está radicada la UOMAC, donde no hubieron problemas para instalarse, ¿verdad? En creo que 24 horas estaba establecida. Y próspera es la materialización de las ideas de la libertad en un lugar físico, a escala de ciudad, donde las personas voluntariamente pueden llegar a establecerse y manifestar y crear las ideas que los mueven en su corazón. Y para mí ese es el legado más extraordinario de Muso. En mi opinión, Próspera es una continuación de su legado. Su legado más fuerte para mí no son la universidad o las instituciones de que se han hablado, son esas ideas tan poderosas que llegan a nacer en los corazones de personas como yo y que después salimos al mundo impulsados por una gran fuerza a que se materialice. O sea que por el gran héroe en mi corazón que es Muso, salud, las personas viven siempre, aunque hayan muerto, si hay personas que recuerdan su vida. Y esa es la situación con Muso, en mi opinión. Muchas gracias. Yo conozco a Muso desde hace mucho tiempo. Hablo en el presente porque él está con nosotros. Yo creo que la gente falta físicamente, pero espiritualmente él está aquí. Simplemente una división entre el cuerpo y el espíritu. Y Muso me comentó una vez, mira, porque él me decía Skippy, yo le decía Muso, mira Skippy, yo fui socialista. Le digo, ¿de veras, Muso? ¿Y cómo cambió? Y él dice, pues mira, yo comencé a leí Acción Humana de Milton Friedman, a quien tuvimos el gusto de, Acción Humana de von Mises, de Ludwig von Mises. Yo tuve el honor de conocerlo, no solamente en los seminarios de FI en Nueva York, the Foundation for Economic Education, sino que también en Guatemala cuando visitó. Y yo me identifiqué con él, porque yo también fui socialista. Pero yo prometía, porque tenía personalidad y creía en esto, y estaba estudiando Derecho, y era traductor jurado. Y mi tío, que muchos lo conocerán, Félix Montes Córdoba, que estaba casado con Margarita Beltranena, me dijo, mira, necesitamos que nos traduzcas un montón de artículos que vienen solo en inglés para publicarlos en el folleto de tópicos de actualidad del Centro Económico y Social, el CES. Entonces comencé a traducir los artículos. Muchos eran de Henry Hazlitt, algunos eran de Mises, otros eran de Hayek, y ahí comencé a estudiar, porque era mi trabajo, me estaba pagando Félix. En eso me dijeron, mira, hay necesidad que aceptes la gerencia del CES, el centro CES, que en aquel tiempo estaba en la Sexta Avenida, donde hay un centro comercial donde hay unos pasaportes guatemaltecos. Ahí quedaba el CES, en una oficinita de la Carpintería Cordón. Fui gerente, yo estaba estudiando en la Landívar, y en aquel entonces decidimos traer, por invitación de Muso, a Ludwig Erhard, el canciller de Alemania, que impulsó el crecimiento y el milagro alemán. El milagro fue simplemente que, a pesar que era Alemania un país ocupado, invadido, sometido, él logró convencer a los comandantes que le dieran oportunidad de usar la libertad para lograr el crecimiento de Alemania. No el plan Marshall, que era regalo socialista de aquel tiempo, sino que utilizar, como muy bien dijo el presidente de la Philadelphia Society, ese intercambio libre de bienes que crea crecimiento y prosperidad.
Y fue una gran cosa. Nos costó porque los sacerdotes, que eran los directores de la Landívar, no muy querían dejarme entrar. Pero teníamos una ventaja en la Landívar. Había mucho profesor nuestro, o sea, de derecha, incluso en la Facultad de Derecho, que por la imposibilidad de dar clases en la USAC, porque se mantenía en huelga, habían incursionado a la Landívar y nos daban clases. Entonces logramos que Ludwig Erhard diera la gran plática, y fue sobre qué tema: la libertad. ¿Y sobre qué? La prosperidad del milagro alemán. Claro que Alemania contaba con otros beneficios también, una sociedad altamente industrializada, educada, trabajadora, pero no hubiera llegado a lugar alguno si no hubiera sido por la libertad que eso los permitió. Total, seguí estudiando. Ahí fue cuando fui a seminarios de FI en Nueva York. Ahí conocí a Ludwig von Mises, que estaba dándonos clase, Leonard Reed, y cuando supe, me convertí en un liberal clásico. Dejé el socialismo por un lado, igual como me dijo que lo había hecho Musso. Desde entonces ya comencé a tratar de convencer a personas de las maravillas de la libertad, que me hace pensar. Una vez yo estaba en una reunión y le preguntaron: mire, doctor Ayau, ¿por qué usted defiende la libertad? Y dijo: mire, porque es la forma mejor para salir de la pobreza, porque todos admitimos que hay pobreza, simplemente creemos que es el mejor mecanismo. Ya conocen ustedes ese discurso, pero principalmente por una razón moral. O sea, que ahí comencé a escuchar que Musso era liberal clásico, no solamente como creer en una herramienta en la prosperidad, sino que era un principio moral que permitía que las personas no impusieran su deseo sobre otras, sino que la libertad era la única forma moral de vivir en una sociedad avanzada. Entonces dije, qué bueno. Y comencé a leer otros escritores que también propugnaban por la libertad clásica. Leí todos los libros de Ayn Rand y me volví un poco objetivista, no totalmente, pero sí un poco. Y ya en la Universidad Francisco Marroquín hay un grupo de objetivistas, y los que no han leído a Ayn Rand, yo les pido que lean sus novelas, porque a veces a través de la novela se aprende más que a través de un libro académicamente rígido. Está el Atlas Shrugged, está The Fountainhead, son las principales obras, y ahí da fundamentos de la moralidad, de la libertad. Y creo que es muy importante pensar también en el aspecto moral, de no imponernos sobre otros como pretenden los socialistas con el Estado. Total, seguí estudiando, decidimos fundar la Marroquín, que surgió del grupo que estaba en el CES, porque Musso quería darle un toque académico a sus conocimientos. A mí me tocó ir a pelearlo al Consejo de la Enseñanza Privada Superior, porque tuvimos oposición de la Universidad Rafael Landívar y de la USAC. ¿Por qué? Porque no querían competencia. Mire, claro que también por razones ideológicas, pero la ideología estaba cubriendo en el fondo que no querían competencia. Logramos que se aprobaran los estatutos, ahí nos ayudó también Rigoberto Juárez Paz, que en paz descanse, muchos de los que estuvieron en la universidad al principio, que siguen con nosotros ahora. Conseguí una beca, me la consiguió la Universidad Marroquín, principalmente Musso, para ir a estudiar a UCLA. Y ahí me volví libertario, pero con la ideología, con el sesgo, llamémoslo,
de lo empírico, el empirismo. Me dio clases y fue uno de mis mentores, Armin Alshan, Demsetz, nos dio clases también Sam Peltzman, llegaba a darnos charlas Milton Friedman de la Universidad de Chicago y teníamos relación estrechísima entre UCLA, la Facultad de Economía, y la Universidad de Chicago. Insisto en la Facultad de Economía porque muchas universidades no son como la marroquí. En la Universidad UCLA, el Departamento de Economía de aquella época era libertario. Pues ustedes iban que ciencias políticas estaba lleno de marxistas. Sociología, no digamos, estatistas. Pero economía en UCLA sí tenía mucha gente que dirigía y tenía esa meta de la libertad. Estaba Clay LaForce también, que estaba en la Facultad de Administración de Empresas de UCLA. Y total, gané mi maestría. Ya en el verano había regresado a Guatemala y me gradué como abogado. Y uno de mis padrinos, y tengo la foto donde aparece junto con mi abuelo Luis Beltranena Sinibaldi, mi tío Luis Beltranena Valladares, mi padre Francisco Linares Aranda, y el Muso estaba ahí también ayudando a ponerme la toga cuando me gradué. Que por cierto hubo una Mont Pelerin regional ese año de mi graduación y estaba presente Armin Alshan, que era mi profesor de UCLA y que vino a esa sesión regional de la Mont Pelerin Society. Me invitaron a participar, Muso, a mi primera asamblea de la Sociedad Mont Pelerin, que fue en San Andrés, Escocia. Esto fue en el año del terremoto, en el 76. Y ahí comencé a expandir mi visión por lo que eran otros países, porque llegaban delegados de todo el mundo, de Venezuela, la Venezuela de aquel entonces, de América del Sur, de Europa, ya no digamos Estados Unidos, que tiene una fuerza muy dominante en la sociedad Mont Pelerin. Y así seguimos luchando por las ideas de la libertad. Pero no digamos que tenemos que evitar decir la palabra moral. Somos libertarios porque moralmente es la única filosofía que va de acuerdo con nuestra moralidad de no imponernos sobre las demás personas. Lo que me lleva a mencionar que estoy estudiando mucho eso, que creo que el móvil de muchos socialistas no es necesariamente académico, sino que emocional. Y lo emotivo es lo efectivo. Y muchos lo que quieren es que el Estado les dé de comer. Lo llamamos el Estado nodriza, que el Estado les da de comer, de tomar. Y ven que casi todos los que se gradúan de las facultades socialistas, sociología, ciencias políticas, creen en el Estado dominante, en el Estado que abarca de todo, el Estado que nos va a dar de comer a todos en el futuro. Y eso, desgraciadamente, es el socialismo que tanto daño nos ha hecho. Pero mire, estamos en 2025. ¿Qué esperamos este año? Aquí es un centro académico. Es la Universidad de Manuel Ayau y Olga de Ayau. En la Universidad Marroquín tenemos otro aspecto académico. Tenemos también en la Universidad de Occidente, hace muy buen trabajo en un sentido académico. Pero nos han ganado la partida los políticos. Y Musso era político. Musso fue diputado 4 años en el tiempo de Arana. Esto fue en los años 70. También Musso fue candidato a vicepresidente junto con Jorge Carpio en la elección de 1990, en tiempo de Serrano. Y él creía en la participación política.
Y muchos aquí veo que sí creen también en la participación política. Y aquí no puedo dejar de ver a Ricardo Sagastume, Diego Sagastume y otros que han participado. Juan Carlos Simos quería venir. Activamente están en partidos políticos y creo que este es el momento. Porque aunque las elecciones del 2023 fueron fraudulentas, yo competí. A mí me dejaron 2,000 votos porque querían meter a 7 diputados de Semilla por el Distrito Central. Y yo creo que las personas a quienes les quitaron los votos fueron señalados a dedo. Y a mí me quitaron los votos porque yo me volví un enemigo de la casta socialista imperante, que era Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su brazo combatiente, que aquí es USAID. Son los que nos meten los textos con toda la filosofía woke, con toda la ideología de género, y contra eso tenemos que luchar. Entonces yo los insto este año 2025 a que participemos, porque ahora que está Trump, miren, ¿cómo será que acabo de hablar con una persona muy cercana a Trump que va a ser secretario de Asuntos Veteranos? Y yo le pregunté así de una vez, mire, ¿usted cree que la elección del 2020 le hicieron un fraude a Trump? Y me contestó, absolutamente. Entonces yo le digo, mire, en Guatemala nos pasó lo mismo en el 2023. ¿Sabe qué me contestó? Lo sabemos, usaron el mismo software. Ya estaban enterados. Trump fue víctima del fraude en el 2020 y creemos que sabiéndolo, con el actual secretario de Estado o el que cambien próximamente, van a evitar que el embajador americano dirigiendo el USAID maneje las elecciones por fraude y que le den dinero a todas las organizaciones combativas del fraude como 48 cantones, etc. Mire, me salgo un poco de lo que es académico, y yo sé que estamos en la Universidad Manuel Ayau, pero Musso quisiera esto también, porque él participó en política. Él fue diputado y fue candidato a vicepresidente. Entonces, parte del mensaje de Musso es no solamente crean en la libertad, comuníquenla, sino que luchen por ella en el campo político. Y estas próximas elecciones, con la elección de Trump, estoy seguro que serán libres, vale la pena participar. Muchas gracias. Veo acá a muchas personas que recuerdo de los años 70 y algunos jóvenes que no lo conocieron, pero quiero decir algo sobre esa época, los primeros 5 años de los años 70, que fueron maravillosos. Fue una época privilegiada en Guatemala. Sucedieron muchas cosas buenas. Veníamos de los años anteriores, que habían sido terribles, habían habido muchas muertes, asesinatos, pero entra en el año 70 en un nuevo gobierno y logra imponerse sobre la guerrilla, crea la paz, crea la tranquilidad, y Guatemala fue como un jardín que le echan agua y florece. Y florecieron en muchos sentidos. Voy a citar algunos nombres que a los que lo vivieron entonces les hará recordar esa época. En las... Voy a intentar acercarse. O si le queda cómodo. Ahora sí. Tal vez acerque. Me voy a mover aquí. Hay que sujetar.
Muchas gracias. Desde aquí me oigo muy bien. Pero quería entonces recordarles en las artes a Efraín Recinos, que florece por entonces, a Elmar René Rojas y Roberto Abularach, así como a otros grandes pintores. Ustedes posiblemente recuerdan también a Richard Deveau y Sonia Juárez, que hacían ballet y que llevaron el ballet a toda la gente. Dejó de ser una... ¿Cómo hago para que se oiga? Grito. Hay que pegarse más. Sí, me acerco más. Vale. Entonces, Richard Deveau y Sonia Juárez llevaron el ballet por todos lados y se crearon muchas escuelas de ballet entonces. Nosotros teníamos en el Conservatorio Nacional de Música conciertos todos los fines de semana. Ricardo del Carmen y Jorge Sarmiento se disputaban la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y el primer violín era Enrique Raudales, padre de Henry Raudales, que también se volvió una maravilla. Pero fue después. En la escultura recordarán a Rodolfo Galeotti Torres y a Manolo Gallardo y también a Roberto González Goyri, y me estoy brincando a muchas personas, pero ese era el ambiente que tuvimos. Y lo que fue muy especial fue que todas estas personas florecieron juntas y Guatemala explotó. Y era maravilloso. Era maravilloso ir a un concierto o al cine, salir, entrar a un bar y encontrarse con que Tito Santis estaba cantando. Sucedía. Fue muy lindo, fue muy lindo. Pero dentro de todo eso también aparece, gracias, en el mundo académico el Manuel Ayau. En el año 71, en el año 66, él ha fundado el CES, como bien nos contó Skippy, y yo creo que lo hizo con un objetivo un poco diferente. Creo que ya sabía para dónde iba, y el CES era la plataforma desde la cual iba a crear la Universidad Francisco Marroquín, que fue aprobada en 1971 e inició clases en el año 72, en enero. En el año 73 abrió la escuela de posgrado, que entonces era la primera escuela de posgrado que había en Guatemala. Existía un posgrado en ingeniería sanitaria en la Universidad de San Carlos, pero era exclusivo para ingenieros civiles, y el que no había hecho estudios ahí estaba perdido. Y Musso, en mi opinión, en esa explosión de gente brillante, fue la persona que más brilló. Aquí el doctor Godi dijo que Musso era mágico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Él tenía magia. Él podía convencer a la gente, podía hacer que lo siguieran, y muchos lo seguimos. Para mí, haberlo conocido fue una de las cosas más importantes en mi vida. Algo que cambió la dirección de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo quería hacer. Me había graduado en ingeniería y me volqué sobre la economía después de haber hecho el posgrado de la Marroquín. Trabajamos varias cosas con Musso. Un día, en el año 80, me llamó y me pidió que colaborara con él y me contrató para hacer un plan de gobierno liberal, libertario en muchos sentidos. Y estuvimos trabajando
como 2 años en ese plan, que terminó siendo aceptado por Gustavo Anzueto, que corrió en la búsqueda de la presidencia en marzo del año 92. Hubo denuncias de fraude electoral, había ganado Ángel Guevara, se denunció fraude, hubo protestas, hubo manifestaciones y todo esto terminó en el golpe de Estado que dejó en el gobierno a Efraín Ríos Montt. Los políticos de la época se fueron para su casa. Estaban contentos porque habían protestado y porque el fraude no se había consumado, o el supuesto fraude por lo menos. Pero Musso no estaba contento. Musso consiguió que unos meses después nos recibiera Ríos Montt en el Palacio Nacional, nos invitó a almorzar y estuvimos platicando con él toda una mañana. Y de esa plática resultó que uno de los puntos que había, 2 puntos importantes que había en la parte de los impuestos, se pusiera a funcionar. Y se quitaron como 40 impuestos absurdos. Había un impuesto para la cacería de lagartos, había otro impuesto para amarrar los caballos enfrente del Palacio Nacional. Ya no se usaban caballos, desde luego. Pero fue limpiar, y se consiguió también que las tasas sobre las importaciones fueran una sola tasa. Eso viene del año 82, 83. Hubiera una sola tasa. Antes había un libro así de ese tamaño que se llamaba Nauca, Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, y había otro libro igual de grueso que en el Nauca uno encontraba un número relacionado con un producto y en el otro encontraba los impuestos que eso debía pagar, y eran impuestos sobre valor e impuestos sobre volumen, y era una combinación, y con todo ese lío era casi imposible saber cuánto era lo que uno tenía que pagar. Se redujo y se puso parejo. Y la otra de las cosas que se consiguieron ahí fue la introducción del IVA en 10%, que después Mejía Vítores, en un acto un poco populachero, lo bajó a 7%. Pero el IVA entra en sustitución del impuesto del timbre, que era un impuesto que dependía de muchas cosas. El mismo producto podía pagar 2 cantidades diferentes. Musso, como dijo Skippy, estuvo en política, pero no era un político, nunca fue político. Fue diputado, pero no fue político, porque él buscaba conseguir algo que estaba más allá de... que tenía un propósito principalmente económico, y la política era un medio para conseguirlo. El último trabajo importantísimo de Musso fue un poco antes de morir, proponiendo cambios en nuestra Constitución para tener algo parecido. Lo voy a simplificar mucho. La idea es tener algo parecido a un Senado, a una Cámara Alta de Diputados. El Congreso, los diputados en el Congreso manifestaron oposición. Debían haberse llevado una votación que se requerían 5.000 votos, 5.000 firmas, perdón, de la gente para que fuera a no sé si era un plebiscito o consulta popular. Por la cosa es que
se consiguieron 70,000 firmas. Y un diputado de nombre Oliverio García Rodas, para no decir nombres, lo dejó encerrado. Lo dejó encerrado. Tranquilamente se quedó encerrado. Abusivamente, delincuentemente lo encerró. Y tenemos ahora el Congreso que tenemos. Aquí lo dejo con ese recuerdo cariñoso, afectuoso, respetuoso por muchos. Muchas gracias. En el comienzo del 100º año de nacimiento del doctor Manuel Francisco Ayau Cordón, con gratitud y admiración nos apresuramos a reconocer su obra grandiosa y a proclamar que fue uno de los más ilustres heraldos de la libertad. Es un reconocimiento y una proclamación que surge no de la reverencia que deifica, ni del dogmatismo teórico, ni del fanatismo ideológico. Surge de la racional conciencia de que él contribuyó a revelarnos con luminosa plenitud, con nunca fatigada insistencia, con persuasiva elocuencia, con alma pedagógica, el valor de la libertad. Él nos exhortó a adoptar en nuestra vida el ideal de una sociedad de seres humanos libres. Precisamente inspirado por él, ese ideal es el principal ideal de mi vida. El doctor Ayau Cordón fue un creativo e inteligente combatiente por la libertad. En ese combate, solamente la muerte pudo evitar nuevas hazañas de él para el mayor bien de los guatemaltecos. Su genio libertario iluminó el pensamiento de nuevas generaciones que descubrieron el mejor camino sobre el cual debe transitar Guatemala para progresar hacia una creciente riqueza de todos. Es el camino de la libertad, el único para lograr el progreso material del ser humano y posibilitar su plenitud espiritual. La divina providencia pareció reconocer que Guatemala mucho necesitaba de él y por eso prolongó su vida hasta los 85 años de edad y hasta su fallecimiento preservó un maravilloso esplendor intelectual, un vigoroso coraje, una impetuosa voluntad y una honesta oposición a sacrificar la libertad por la conveniencia. Finalmente, enriqueció el panteón universal de los grandes pensadores de la sociedad libre y arribó al templo cosmopolita de los más ilustres predicadores de la libertad. El doctor Ayau Cordón advirtió sobre el peligro de aumentar el poder de los gobernantes y reducir el poder de los gobernados. Creía que una sociedad debe tener un órgano dotado de poder público coercitivo llamado gobierno, pero debe ejercer ese poder para ejercitar derechos primarios del ser humano, el derecho a actuar libremente, el derecho a conservar la vida, el derecho a tener bienes propios y el derecho a elegir los fines propios y los medios más idóneos para lograrlos. Esos derechos constituyen la esfera privada del individuo que ninguna autoridad gubernamental debe invadir. Es decir, esa autoridad no debe ejercer su poder coercitivo para limitar la libertad y expandirse. No debe ejercerlo para disponer de la vida de los ciudadanos. No debe ejercerlo para suprimir la propiedad individual o privada y sustituirla por la propiedad colectiva o pública. No debe ejercerlo para imponer finalidades ni los medios para lograrlas. Debe ejercerlo para preservar la sagrada esfera privada de cada uno, en la que cada uno es soberano,
Preservar esa esfera requiere distinguir entre derecho y ley. Al respecto, él afirmó que la ley puede ser incompatible con el derecho y hasta puede conferirle a la autoridad gubernamental poder para violar el derecho. Las normas de derecho, afirmaba, son normas generales que rigen los actos libres de las personas. No son normas particulares que rigen aquello que los individuos deben valorar o aquello que deben elegir, o normas que rigen sus fines y los medios que deben emplear para lograrlos y los resultados que deben obtener. El doctor Ayau creyó también que el gobierno no debe ejercer su poder coercitivo para dirigir la economía. Precisamente afirmaba que una causa de la persistente pobreza de los latinoamericanos o una causa de su lento y costoso progreso consiste en que quienes ejercen el poder ejecutivo del Estado no se dedican a gobernar, sino a dirigir la economía con el concurso del poder legislativo. Por supuesto, la dirigen según los intereses, las ambiciones, las pasiones y conveniencia de ellos, los políticos. Estrictamente no dirigen la economía, sino la antieconomía. Con la pretensión de dirigir la economía, quienes gobiernan se atribuyen funciones que no les competen e invaden la esfera del individuo, privada del individuo. En el caso de un problema económico, el propósito de los gobernantes no es precisamente la solución correcta, sino la solución que sea políticamente más seductora, es decir, aquella que provoque la impresión de que ellos son benefactores de la sociedad, que procuran el bien público y lo imponen sobre el bien privado. El doctor Ayau contribuyó a crear y preservar nuestra convicción de que el progreso de la humanidad no es obra de gobernantes, ni de políticos, ni de burócratas, ni de tecnócratas, ni de planificadores económicos, ni de ingenieros sociales, ni de arrogantes inventores de sociedades. El progreso es obra de seres humanos libres que pacífica, irresponsable y justamente cooperan recíprocamente mediante el intercambio, la división del trabajo, la ventaja comparativa y la asignación económica de los recursos. Y la mejor sociedad es la que surge de la libertad, que es la sociedad creada por todos para el bien de todos. No es una sociedad perfecta porque el ser humano es imperfecto. Presuponer que es perfecto es incurrir en un error. Empero, la sociedad que surge de la libertad es menos imperfecta que la sociedad que pretenden imponer aquellos gobernantes, aquellos políticos, aquellos burócratas, aquellos tecnócratas, aquellos planificadores económicos, aquellos ingenieros sociales y aquellos inventores de modelos de sociedad. El doctor Ayau creía que los ciudadanos deben tributar exclusivamente para financiar las funciones propias del gobierno. Y si una reducción de los tributos incrementa los recursos del gobierno más de lo que es necesario para financiar esas funciones, entonces la reducción no es suficiente. No lo es por tres razones. La primera es que un tributo es coercitiva expropiación de patrimonio privado y esa expropiación debe ser la menor posible. La segunda es que nadie cuida el dinero ajeno tan diligentemente como cuida el dinero propio y ocurre que los gobernantes disponen de dinero ajeno. La tercera es que los gobernantes no tienen interés en asignar eficientemente el dinero obtenido de los tributos, es decir, interés en obtener el máximo beneficio del recurso financiero. Entonces pueden prescindir de cualquier criterio económico y asignar el dinero para el fin más antieconómico, pero políticamente más conveniente. El doctor Ayau afirmaba que una sociedad que pretende que la igualdad de riqueza predomine sobre la libertad
terminará sin igualdad y sin libertad, porque la libertad debe ser reprimida para imponer la igualdad y porque quienes la imponen constituyen una nueva clase política económicamente diferenciada, es decir, desigual. Precisamente él recordaba que la igualdad no surge libremente, hay que imponerla. El doctor Ayau denunciaba el cuantioso daño económico que provoca la inflación. La inflación, es decir, el aumento de la cantidad de dinero, cuyo efecto es, sabemos, la reducción del valor del dinero o el incremento general de los precios. Es, pues, un efecto que destruye la economía en la cual el intercambio ocurre mediante el dinero. El doctor Ayau afirmaba que realmente la inflación equivale a un tributo, aunque un tributo no decretado legalmente. Es un tributo sin legislación. En Guatemala, el doctor Ayau actuó precisamente para contener la inflación provocada por el Banco de Guatemala y logró que se reformara la constitución política con el fin de limitar el poder que tenía ese banco de fabricar dinero para financiar el excesivo gasto público o las operaciones del organismo ejecutivo. Agradecemos a él que en el presente la inflación en nuestra patria sea notablemente menor que aquella que hubiera ocurrido sin aquella limitación. Agradecemos a él que ahora los políticos no posean un licencioso poder para corromper la economía mediante la fabricación de dinero. El doctor Ayau Cordón le confirió enorme importancia a la educación económica, especialmente porque la dirigencia política y empresarial podía decidir erróneamente sobre cuestiones económicas por ignorancia o por incomprensión de la naturaleza del proceso de mercado. Por ejemplo, ignorancia o incomprensión del proceso económico de producción, intercambio y consumo y de la función del dinero y de los precios en ese proceso. Él mismo fue un educador que en la enseñanza de la ciencia económica combinaba maravillosamente la simplicidad, la claridad, el rigor y la amenidad. Son particularmente memorables sus lecciones sobre ventaja comparativa y comercio internacional. Su obra educativa ha contribuido en Guatemala a detener o contener la intromisión de la autoridad gubernamental en la economía. Podemos decirle al doctor Ayau Cordón aquello que el poeta Friedrich von Schiller en una carta dijo al filósofo Immanuel Kant: expreso a usted, excelente maestro, mi emocionado agradecimiento por la benefactora luz que ha encendido en mi espíritu. Es un agradecimiento que, como el regalo que me ha brindado, no tiene límites y será perdurable. En este homenaje al doctor Manuel Ayau por el centenario de su nacimiento, que resuenen majestuosos coros de Händel, jubilosas trompetas de Bach y vigorosos acordes sinfónicos de Beethoven. Sean para él las más espléndidas auroras primaverales, sean para él las más bellas flores, sean para él triunfales coronas de laurel, y copas de vino alcemos, y por aquel egregio y gran hombre regocijados brindemos, e inspirados por él, con convicción y con inextinguible energía e ímpetu combatiente, himnos de esperanza cantemos y por el reino de la libertad luchemos. Mil gracias por su iluminante, gratificante y bendita vida, brillante filósofo de la libertad, doctor Manuel Francisco Ayau Cordón. Mil gracias por haber advenido al mundo, ilustrísimo maestro de la libertad y heraldo del progreso y creador de realista esperanza, de legítima riqueza de los pobres y delator del engaño socialista, doctor Manuel Francisco Ayau. La razón por la cual estoy acá y Carmen me pidió es porque el doctor Ayau, aparte de todo lo que ha
mencionado sus virtudes, su espíritu, pues tenía un aspecto de nobleza y gallardía que a mí me marcó en 3 ocasiones. Y como somos socios con Carmen en el Mayan Golf Club, que está aquí nomás, un día, estando ahí en el restaurante, estábamos platicando de su papá. Y yo le dije de estos 3 incidentes cuando conocí a su papá, que me marcaron realmente muy, muy fuertemente. Por eso, por su nobleza y por su gallardía. Corría el año de 1971, mi familia regresaba a Guatemala después de 17 años en Nueva York. Mi papá, ha dicho de muchas personas, había tenido una trayectoria ilustre en las Naciones Unidas, cuando esa organización era una buena organización, y lamentablemente a la edad de 54 años, 52 realmente, lo operaron, contrajo cáncer cerebral, y eso marcó el fin de su carrera en Naciones Unidas, y por lo tanto regresamos a Guatemala, y mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, mis otras 2 hermanas, se quedaron en Estados Unidos. Lo menciono porque estando en casa recibimos una llamada del doctor Ayau, y habló con mi mamá y le pidió que si podía llegar a visitar a mi papá. Ya mi papá operado, y por supuesto con sus facultades disminuidas. Y cuando llegó el doctor Ayau, nos sentamos todos en la sala, y para no hacer el cuento largo, lo que yo les quiero transmitir es esa nobleza del doctor Ayau, sabiendo que mi papá ya tenía facultades disminuidas. Le dijo: mira, Pepi, y nunca se me va a olvidar, cuando quieras, llégate a la universidad, que ahí siempre habrá un cupo para ti. Y eso, a un muchacho pues de 29, 28 años que yo tenía, me dejó realmente marcado. Y se los quería transmitir a ustedes porque Carmen me lo pidió. Así que en otra ocasión, que fue un poco más tarde, mencionaba el señor Fernando, que me antecedió, el año 83-84, corría ya la corriente de la globalización y la bajada de los aranceles de golpe. La industria, yo soy un industrial, había fincado sobre el Tratado de Managua de 1960, basado en la protección arancelaria. Y lógicamente, al ver una baja de golpe tremendo en los aranceles, pues muchas industrias que habíamos subsistido por el arancel, pues íbamos a tener muy serios problemas. Y en la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se volvió una puja, y esto viene a colación de lo que dijo don Fernando, y se hizo en el anfiteatro ahí de la Cámara de Industria una presentación o un debate, donde estuvo presente debatiendo por la Cámara de Comercio el doctor Ayau y Fernando Benfeld, y en la Cámara de Industria había que hacerle una réplica, y la posición de los industriales era prácticamente indefendible. ¿Por qué? Porque lógicamente tratar de subsistir a base de aranceles pues no era una posición moral muy digna. Sin embargo, como dice el dicho, se mueve, y así habíamos hecho una industria en Guatemala a base de la protección arancelaria y sustitución de importaciones. Pero bueno, voy a cortar corto el relato, porque lo que pasó en la Cámara de Industria es que la Junta Directiva, nadie quería hacer la réplica al doctor Ayau,
por obvias razones. Intelectualmente hablando, él nos dominaba. Y moralmente hablando, en ese momento también nos dominaba. Así que era una situación bastante precaria, por decir una palabra. Y entonces viene Leonel Toriello, que era el director ejecutivo de la Cámara en ese momento, y me dice: mira, Pepe, vos te animás. Y le dije: ¿cómo? Sí, miramos, aquí nadie quiere darle la réplica al doctor Ayau. Y entonces yo dije: este es un buen momento para que haya un puente, por lo menos un diálogo puente, para que veamos que destruir el pasado tampoco es bueno, pero que hay que enfrentar un futuro económicamente más viable y, por supuesto, moralmente más viable. Y ese puente se me ocurrió decirlo a mí, y fue pues el incidente que yo tuve de segunda ocasión con el doctor Ayau. Y lo que le dije a los asistentes fue que no había que destruir el pasado, que el pasado había creado muchos operarios y se había traído tecnología, se había capacitado a mucha gente que ya no era campesina, ahora eran trabajadores industriales, y que esa infraestructura humana había que protegerla de alguna manera, pero también proteger al pueblo de Guatemala. Y entonces, para terminar mi intervención, que fue aproximadamente 5 a 7 minutos, dije: y nos queda la tarea a nosotros, comercio e industria, encontrar la forma de hacer eso posible. Ahí terminó la reunión, pero para terminar ese incidente, el doctor Ayau, que ya me conocía de alguna manera, bajó de su posición en el anfiteatro a donde estaba la mesa directiva y se dirigió conmigo y me dijo: mire, Pepe, porque así me decía, pues así le decía a mi papá: mire, Pepe, lo felicito. No importa que usted no tenga la razón, pero lo felicito. Por eso les digo, y la última vez que yo tuve contacto con el doctor Ayau, penúltima, la verdad, la última fue cuando la electricidad se privatizó y empezó a haber crisis en muchas industrias, incluyendo la mía, y por lo tanto estaba yo a punto de tomar la decisión de cerrar la empresa. Eran 80 y pico de personas, porque era insostenible. Y tuve una de esos luzazos, como dicen, y llamé al doctor Ayau, le pedí una cita ahí en Zamboro, en la 6ª Avenida y 8ª calle de la zona 9, si mal no recuerdo, que estaban las oficinas, y él me la dio y me recibió, y estuvimos platicando como una media hora, y yo le platiqué mis penares, mis penas, y él me dijo: mire, su industria es muy interesante, yo creo que vale la pena que usted piense en seguirla. ¿Sabe qué? Me dijo: escojan los productos donde mejor margen tiene, donde más eficiencia tenga. Concéntrese en eso y no vea otra cosa más que eso, y haga su mejor esfuerzo. Y con esas palabras me despedí, y la historia es que hoy la industria que tengo emplea 150 y pico de personas y tiene un crecimiento de 500% de 2005 para acá, basado en ese principio que me dijo el doctor Ayau. Quería compartirles con ustedes eso, porque ahí está la nobleza y la gallardía del doctor Ayau, que todos admiramos como profesional, pero más que nada
como persona. Muchas gracias a la familia allá, muchas gracias Carmen. Con relación a las grandes palabras que se dieron hoy, el tema de las ideas, yo quisiera solo mencionar una referencia que no se mencionó aquí. Normalmente uno no es profeta en su tierra, y eso está demostrado en este grupo y en lo que está pasando en Guatemala, porque aunque mi papá hizo muchísimo, pues no hemos entrado a manejar el gobierno todavía, o a liberar a Guatemala. Pero ustedes ya escucharon el nombre de Alberto Venegas Lynch, el padre y el hijo. Ambos fueron muy amigos de mi papá. Alberto Venegas Lynch, padre, estuvo en la Marroquín varias ocasiones, fue miembro de la Monterrey Society. Alberto, ya sonó mi minuto. Alberto Venegas Lynch, hijo, estuvo en ESIADE, formó ESIADE, o fue parte de los fundadores de ESIADE en Guatemala, y cuando él se regresó a Argentina, formó ESIADE en Argentina. ESIADE de Argentina resulta ahora que es la base filosófica de Milei. Eso es algo que, pues yo les agradezco si también le dan el mérito o su parte de mérito a mi papá, porque tuvo una gran influencia en lo que está ocurriendo en Argentina hoy. Y el folleto que nos repartieron, que ustedes tienen enfrente, yo podría animarme al 99.9% de decir que Milei lo copió y lo implementó en Argentina. Así que muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Crow. Soy actualmente presidente del grupo CROPA DSB. CROPA DSB está conformado por varias empresas de importación, de exportación, zona franca. De lo que queremos hablar el día de hoy es un punto muy importante. Swiss Global Movers, que es uno de nuestros departamentos fuertes adentro de la corporación. Swiss Global Movers es una empresa de menajes de casa, el segundo en Centroamérica, y ya formamos parte de la directiva de PAIMA, que es la Asociación Panamericana de Mudanceros. Es una posición muy bonita y estamos muy contentos de poder estar en ella. Pero quiero comentarles cómo se inició esto. En el año 71 aproximadamente, visitando a don Manuel Ayau, me comentó que se iba a mudar de casa, porque la que tenía en ese momento la iba a ceder para la Universidad Francisco Marroquín. Muchos la conocimos, esa universidad estaba cerca del Campo de Marte. Bueno, cuando él me contó esto, yo le ofrecí mi camión que tenía para a colaborar con su mudanza. Llegué el día que me tocaba y empezamos a tratar de entrar el camión y no fue posible, debido a que el portón tenía viga arriba y no daba espacio. Así que tuvimos que acarrear sus libros, que fue su biblioteca, una biblioteca muy especial, porque está conformada por libros de 4 o 5 generaciones. Imagínense el estrés de don Manuel ver que se moviera aquello como debía ser. Yo no tenía experiencia, era la primera vez que hacía algo así. Fuimos llevando todo al camión metro por metro y poniéndolo como estaba en la misma posición en su biblioteca. Ya con el camión lleno, nos fuimos a su siguiente casa y descargamos. Fueron 2 o 3 viajes de libros. Fue una experiencia muy interesante. En las charlas con don Manuel siempre me comentó y me impulsó a desarrollar una empresa, a hacer cosas para que más personas, como él decía, en Guatemala tuvieran oportunidad de trabajo. Y creo que eso es lo que el Grupo CROPA ha hecho. Hoy tenemos más de 650 colaboradores directos, más los ajenos que vienen, y eso significa que hay 650 familias que están recibiendo beneficios de las enseñanzas y de las ideas de él, lo cual yo veo sumamente positivo. Así es que yo quiero agradecer a don Manuel en esta oportunidad, los consejos que me dio, y creo que hemos sido muchos los beneficiados por eso. Muchas gracias. Primero, le voy a dar gracias a Dios. Y de ahí le doy gracias a los 2 equipos a los que pertenezco, que es Guatelibre y UOMAC, con los cuales trabajo juntas y nos dedicamos a la difusión de la libertad y todo lo que ha hecho mi papá.
Así que muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a mi familia que está todo aquí y a todos los que piensan que la libertad es lo que vale la pena. Gracias, tía Viti. Muchas gracias.